Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En esta nueva entrega de la Guía Mundial de Viajes, nos sumergiremos en la ciudad de Londres. Ciudad de contrastes, donde lo antiguo y lo moderno conviven en armonía. La capital del Reino Unido es un importante centro financiero mundial. Además, esta vibrante metrópoli cautiva al visitante con su rico legado histórico y su dinamismo cosmopolita. Londres irradia modernidad con sus rascacielos vanguardistas, y al mismo tiempo, se erige como una ciudad animada por sus parques, plazas y barrios que rebosan vida y multiculturalidad. Ya sea por su patrimonio, su gastronomía, sus museos o su vibrante noche, Londres hechiza al viajero más exigente. En primer lugar, comenzaremos nuestro viaje visitando el Big Ben y el Palacio de Westminster. Uno de los monumentos más emblemáticos de Londres es sin duda el majestuoso Big Ben, ubicado en el histórico Palacio de Westminster. El imponente Palacio de Westminster es sede del Parlamento británico desde mediados del siglo XIX. Se ubica a orillas del río Támesis en pleno corazón de Londres. De estilo neogótico, destaca por su majestuosa fachada de más de 240 metros cuajada de pináculos, contrafuerte y arcos ojivales. Sus orígenes se remontan al siglo XI, cuando el rey Canuto mandó construir un palacio real junto al Támesis. Durante siglos fue residencia de reyes ingleses hasta que un incendio lo destruyó en 1834. Entonces se encargó al arquitecto Charles Berry su reconstrucción con el actual aspecto neogótico, inspirándose en las antiguas capillas de la corte inglesa. Las obras finalizaron en 1860. El Big Ben debe su nombre a la campana de 13 toneladas que tañen la torre cada hora con sus característicos bones. Este se ha convertido con su inconfundible sonido en uno de los íconos de Londres y de todo el Reino Unido. El Palacio de Westminster y el Big Ben son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987. Recorrer sus salones y pasillos es adentrarse en la historia viva de Gran Bretaña. Pasear por los jardines, contemplar el Támesis o fotografiar el reloj son experiencias obligadas para el viajero en la ciudad. En segundo lugar, nos dirigiremos a la Abadía de Westminster, un monumento emblemático de la historia británica. Se alza majestuosamente en el corazón de Londres. Conocida por su impresionante arquitectura gótica y su importancia como lugar de coronación y sepultura de los monarcas ingleses, la abadía es un símbolo de la tradición y la grandeza del Reino Unido. Al adentrarse en su interior, los visitantes quedan cautivados por la belleza de sus altos arcos, sus vitrales coloridos y sus intrincadas tumbas y monumentos conmemorativos. Caminar por los pasillos de la Abadía de Westminster es sumergirse en siglos de historia, desde los tiempos medievales hasta la actualidad. Cada rincón cuenta una historia, desde las coronaciones de reyes y reinas hasta los funerales de figuras ilustres y los matrimonios reales. Además de su importancia ceremonial, la abadía es un centro espiritual y cultural, con servicios religiosos regulares y conciertos de música coral, que añaden una dimensión extra de serenidad y solemnidad a este impresionante lugar. En tercer lugar, visitaremos uno de los puentes más emblemáticos que cruzan el Támesis, el Tower Bridge, con su distintiva estructura suspendida y sus dos imponentes torres de más de 40 metros de altura. Fue inaugurado en 1894 para mejorar el acceso al centro de una ciudad cada vez más congestionada por el tráfico portuario y el crecimiento comercial. Destaca su complejo sistema de elevación conformado por dos brazos móviles de más de 1000 toneladas cada uno, articulados para permitir el paso de los grandes barcos que remontaban el Támesis. Hoy es uno de los monumentos más fotografiados de Londres y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cada año, decenas de miles de personas lo cruzan a pie para disfrutar de sus majestuosas vistas o acceder a las concurridas riberas del Támesis. De noche el puente se ilumina con unos 2000 puntos de luz LED que realzan su perfil inconfundible. En definitiva, este puente centenario continúa siendo un elemento vital de la ciudad y uno de sus monumentos más admirados y distintivos. En cuarto lugar, nos dirigiremos al Museo Británico, ubicado en el corazón de Londres. Es una joya cultural que alberga una impresionante colección de arte, historia y cultura que abarca miles de años y civilizaciones de todo el mundo. Fundado en 1753, es uno de los museos más antiguos y prestigiosos del mundo, con una vasta colección que incluye desde los famosos frisos del Partenón de Atenas hasta los tesoros del Antiguo Egipto, pasando por artefactos clave de la historia británica.
Su icónica fachada neoclásica y su imponente gran sala de lectura son testigos de la grandeza arquitectónica y académica que lo caracteriza. Dentro de las majestuosas galerías del Museo Británico, los visitantes se sumergen en un viaje a través de los siglos y continentes, descubriendo maravillas que abarcan desde las civilizaciones antiguas hasta las expresiones artísticas más contemporáneas. Entre las fascinantes exhibiciones se destacan los tesoros de la antigüedad clásica, que incluyen esculturas griegas y romanas de una belleza temporal, así como artefactos que revelan los misterios de las grandes civilizaciones mesopotámicas y egipcias. Las exquisitas obras de arte asiática, africana y americana también cautivan con su riqueza cultural y estética única, ofreciendo una ventana a la diversidad del mundo. Entre sus tesoros más destacados se encuentra la piedra Rosetta, que fue crucial para descifrar los jeroglíficos egipcios. Además, el museo ofrece exposiciones temporales de gran relevancia que mantienen su oferta cultural fresca y dinámica. Estas exposiciones exploran temas contemporáneos, movimientos artísticos emergentes y aspectos menos conocidos de la historia y la cultura, enriqueciendo la experiencia de los visitantes con nuevas perspectivas y descubrimientos. En quinto lugar, nos dirigiremos al London Eye, una de las atracciones más emblemáticas de la capital británica. Ofrece una perspectiva única de la majestuosidad de Londres desde las alturas. Situada a orillas del río Támesis, esta imponente noria de observación se alza como un símbolo icónico del horizonte de la ciudad, atrayendo a millones de visitantes cada año. Con sus cápsulas de cristal girando suavemente sobre el río, el London Eye proporciona una experiencia inolvidable para aquellos que desean contemplar las vistas panorámicas de la ciudad y sus principales monumentos desde una altura vertiginosa. Al embarcar en el London Eye, los visitantes son transportados a una altura de casi 135 metros sobre el suelo, donde pueden disfrutar de una vista de 360 grados que abarca desde el Palacio de Buckingham y el Big Ben hasta la Catedral de San Pablo. Ya sea de día, con el sol iluminando los monumentos históricos, o de noche, con las luces de la ciudad brillando en la oscuridad, un paseo en el London Eye ofrece una perspectiva única y emocionante de esta ciudad vibrante y dinámica. En sexto lugar, nos dirigiremos a Trafalgar Square, ubicada en el corazón de Londres. Es un vibrante centro de actividad y un punto de encuentro icónico para residentes y visitantes por igual. Dominada por la majestuosa columna de Nelson en su centro, esta emblemática plaza es un homenaje a la victoria británica en la batalla de Trafalgar y al almirante Horatio Nelson, cuyo monumento se eleva imponentemente sobre la plaza. Rodeada por impresionantes edificios y flanqueada por las majestuosas escaleras de la Galería Nacional, Trafalgar Square es un espacio público que resume historia, cultura y energía, ofreciendo un escenario perfecto para eventos, protestas y celebraciones. Además de su importancia histórica, Trafalgar Square alberga varias fuentes ornamentales y esculturas emblemáticas, incluida la famosa Fuente de las Cuatro Estaciones y las majestuosas estatuas de leones en la base de la columna de Nelson. Con su arquitectura impresionante, su ambiente animado y su ubicación privilegiada en el corazón de Londres, Trafalgar Square es mucho más que una simple plaza. Es un símbolo de la identidad y el espíritu de la ciudad, un lugar donde la historia se encuentra con la vida contemporánea en una fusión única de pasado y presente. En séptimo lugar, nos dirigiremos a la majestuosa Catedral de San Pablo, que se alza imponente en el horizonte de Londres, una obra maestra arquitectónica que cautiva con su esplendor y grandeza. Diseñada por Sir Christopher Wren en el siglo XVII después del Gran Incendio de Londres, esta catedral es un tributo al ingenio humano y una expresión de la fe cristiana. Con su imponente cúpula, que se eleva a más de 111 metros de altura, la Catedral de San Pablo es un hito emblemático de la ciudad, visible desde distintos puntos de la capital británica y una invitación a explorar su interior lleno de historia y espiritualidad. Al ingresar a la catedral, los visitantes son recibidos por una atmósfera de reverencia y solemnidad, mientras admiran la magnificencia de su arquitectura y se sumergen en su rica historia. Desde los impresionantes mosaicos que decoran su cúpula hasta los intrincados detalles de su altar mayor, cada rincón de la Catedral de San Pablo cuenta una historia fascinante sobre la fe, el arte y la cultura británica. Además de ser un lugar de culto, la catedral alberga eventos culturales y conciertos que enriquecen la vida de la ciudad, perpetuando su legado como uno de los sitios más emblemáticos e inspiradores de Londres. En octavo lugar, nos dirigiremos a la imponente Torre de Londres,
que se erige como guardiana silenciosa de siglos de historia británica, una fortaleza icónica que ha presenciado momentos cruciales a lo largo de los tiempos. Construida por Guillermo el Conquistador en el siglo XI, esta fortaleza ha desempeñado numerosos roles a lo largo de los siglos, desde residencia real hasta prisión y casa de la Casa de las Joyas. Su arquitectura imponente, con sus torres blancas y almenas, evoca un aura de misterio y grandeza que atrae a visitantes de todo el mundo. Adentrarse en la Torre de Londres es adentrarse en un mundo de intrigas y leyendas, donde cada rincón tiene una historia que contar. Desde la famosa leyenda de los cuervos hasta las oscuras historias de los prisioneros que aquí estuvieron encarcelados, la torre está impregnada de un rico patrimonio cultural. Los visitantes pueden explorar sus pasillos y salas, descubriendo artefactos históricos, armaduras y joyas reales que ofrecen una visión fascinante de la historia de Inglaterra. En noveno lugar, nos dirigiremos a The Yard, el rascacielos más alto del Reino Unido, y uno de los puntos más emblemáticos del horizonte de Londres, que se alza con majestuosidad sobre la ciudad. The Yard se ha convertido en un símbolo de la modernidad y la innovación arquitectónica de la capital británica. Su diseño innovador y su impactante presencia en el horizonte urbano lo convierten en un punto de referencia inconfundible para los londinenses y los visitantes por igual. Además de su imponente altura, el edificio destaca por su sofisticada fachada de vidrio, que se transforma a lo largo del día, reflejando la luz del sol y ofreciendo una vista espectacular de la ciudad. Con una altura de 310 metros y 95 pisos, The Yard ofrece vistas panorámicas incomparables de Londres desde su plataforma de observación en el piso 72. Los visitantes pueden contemplar la extensión de la ciudad, desde los icónicos rascacielos hasta los lugares históricos más emblemáticos, creando una experiencia inolvidable que captura la esencia dinámica de Londres en toda su grandeza. En décimo lugar, Hyde Park, uno de los parques más famosos y queridos de Londres, es un oasis verde que ofrece un escape tranquilo del bullicio urbano. Con una extensión de 142 hectáreas, este vasto espacio verde se extiende en el corazón de la ciudad, invitando a los londinenses y visitantes por igual a sumergirse en su belleza natural y su rica historia. Desde ser el escenario de eventos históricos hasta albergar actividades recreativas, Hyde Park es un lugar de encuentro que refleja la diversidad y vitalidad de la capital británica. Los senderos serpenteantes, los lagos serenos y los exuberantes espacios verdes de Hyde Park ofrecen un refugio para quienes buscan relajarse, hacer ejercicio o simplemente disfrutar de un día al aire libre. Aquí, se pueden encontrar rincones tranquilos para leer un libro, áreas para hacer picnic con amigos y familiares, así como zonas de recreo para practicar deportes como ciclismo, correr o montar a caballo. En un décimo lugar, nos dirigiremos a Piccadilly Circus, un enclave emblemático de Londres, conocido por su animada atmósfera y sus icónicos letreros luminosos que iluminan el cielo nocturno de la ciudad. Situado en el distrito del West End, este cruce de calles es un punto neurálgico que atrae a una multitud diversa de personas, desde turistas curiosos hasta lugareños que buscan sumergirse en la energía bulliciosa de la capital británica. Rodeado de teatros legendarios, tiendas de moda, restaurantes de clase mundial y hoteles de renombre, Piccadilly Circus es un microcosmos de la vida londinense, donde convergen la cultura, el comercio y el entretenimiento. Los letreros publicitarios iluminados, que dominan el paisaje urbano de Piccadilly Circus, son una de las características más distintivas de este lugar. Estos paneles electrónicos, que se han convertido en símbolos icónicos de la ciudad, proyectan anuncios coloridos y brillantes que iluminan el área circundante, creando una atmósfera vibrante y dinámica que nunca parece desvanecerse. Además de ser un centro comercial y de entretenimiento por derecho propio, Piccadilly Circus es también un punto de partida conveniente para explorar otras atracciones cercanas, como el Leicester Square y Covent Garden, lo que lo convierte en un punto de encuentro esencial para cualquier visita a Londres. En 12º lugar, el O2 Arena se erige majestuoso a orillas del río Támesis en Greenwich, Londres. Con su diseño distintivo en forma de cúpula, este emblemático recinto es uno de los lugares de entretenimiento más importantes de la ciudad. Desde su inauguración en el año 2000, el O2 Arena ha sido escenario de una amplia gama de eventos, desde conciertos de música en vivo hasta competiciones deportivas y espectáculos teatrales de renombre internacional. Con una capacidad para albergar hasta 20.000 espectadores, el O2 Arena ofrece una experiencia única para los amantes de la música y el entretenimiento.
Su escenario central y su avanzada tecnología de sonido e iluminación aseguran que cada evento sea una experiencia inolvidable. Además de su impresionante programación de eventos, el complejo de O2 Arena también alberga una variedad de restaurantes, bares y tiendas, así como la O2 Academy, una plataforma para artistas emergentes y actuaciones más íntimas. En 13º lugar, nos dirigiremos al Museo de Historia Natural de Londres, un tesoro de conocimiento y maravilla, situado en el corazón cultural de la ciudad. Con su majestuosa fachada de estilo victoriano y su imponente interior, este museo es una joya arquitectónica que alberga una impresionante colección de especímenes y artefactos que abarcan la historia natural del mundo. Desde los esqueletos de dinosaurios hasta las gemas y minerales más raros, cada galería ofrece una ventana única al fascinante mundo natural. Al recorrer sus pasillos, los visitantes se sumergen en un viaje a través del tiempo y el espacio, explorando la diversidad de la vida en la Tierra y los misterios del universo. Las exhibiciones interactivas y las instalaciones multimedia ofrecen una experiencia educativa y entretenida para personas de todas las edades, mientras que los expertos en el tema están disponibles para compartir su conocimiento y responder preguntas. Con su compromiso de educación y conservación, el Museo de Historia Natural de Londres continúa inspirando y educando a generaciones de visitantes, fomentando un mayor aprecio por el mundo natural y la necesidad de su protección. En 14º lugar, nos dirigiremos al Palacio de Buckingham, una de las residencias oficiales de la monarquía británica. Es un icono emblemático de la elegancia y la historia en el corazón de Londres. Construido en el siglo XVIII, este majestuoso edificio ha sido testigo de innumerables eventos históricos y ceremonias reales a lo largo de los años. Su imponente fachada neoclásica, flanqueada por las esbeltas columnas corintias, y su prominente balcón central, desde donde la familia real saluda al público en ocasiones especiales, lo convierten en un símbolo de la tradición y la pompa británica. Además de haber sido durante años la residencia principal de la recientemente fallecida reina Isabel II, el palacio también alberga importantes eventos estatales y recepciones oficiales, siendo un símbolo perdurable de la monarquía británica y una parada obligatoria para quienes deseen sumergirse en la rica historia de Gran Bretaña. En 15º lugar, nos dirigiremos al Richmond Park, un tesoro natural situado a poca distancia del bullicio del centro de Londres. Ofrece un refugio sereno y expansivo para aquellos que buscan escapar del ajetreo urbano. Con una extensión de más de 1000 hectáreas, es el parque real más grande de Londres y un santuario para la vida silvestre, incluidos los ciervos que deambulan libremente por sus prados y bosques. Este oasis de tranquilidad ofrece a los visitantes la oportunidad de disfrutar de extensos senderos para caminatas, ciclismo y observación de aves, así como vistas panorámicas que abarcan la belleza natural de la campiña inglesa. Además de su espectacular entorno natural, Richmond Park también cuenta con una rica historia que se remonta a siglos atrás, con vestigios de antiguas construcciones como el Pembroke Lodge, que ahora funciona como un encantador café y centro de visitantes. Ya sea paseando entre sus robles centenarios, contemplando la majestuosidad de los ciervos en su hábitat natural, o simplemente disfrutando de un tranquilo picnic bajo el sol, Richmond Park ofrece una experiencia rejuvenecedora y memorable para aquellos que buscan conectar con la naturaleza, sin alejarse demasiado de la metrópoli londinense. Y así llegamos al final de nuestro viaje por la capital del Reino Unido. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gustó, no dudes en poner un me gusta o suscribirte al canal. O mejor aún, ambas cosas, ya que nos estarás ayudando muchísimo a seguir produciendo contenido. Te recordamos también que puedes consultar otros vídeos del canal, en el que hemos visitado otras ciudades europeas, así como regiones o áreas pequeñas donde hemos explorado las principales riquezas turísticas de las mismas. Nada más por hoy, te dejamos un abrazo y hasta la próxima.